Quien niega que hay otra vida después de la muerte vive en la angustia, en el enojo, en la frustración. En cambio, aquellos que esperamos la vida después de la muerte, vivimos muy tranquilos, porque sabemos que la muerte no tiene poder sobre nosotros. Bienvenidos a la Santa Misa. En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte: «Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Sé que tú eres el Santo de Dios». Pero Jesús le ordenó: «Cállate y sal de ese hombre». Entonces el demonio tiró al hombre por tierra, en medio de la gente, y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: «¿Qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y estos salen». Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Dice la primera lectura que el hombre, con su sola inteligencia, no puede comprender todas las cosas. Pero Dios ha puesto en el hombre, dice el mismo texto de Pablo, ha puesto en el corazón del hombre su espíritu, para que con ese espíritu nosotros tengamos la capacidad de interpretar aquellas realidades que nosotros no podemos entender. La sabiduría de Dios no se aprende con las palabras humanas, dice el texto. La sabiduría de Dios es simplemente Dios en el corazón y en la mente del hombre. Y cuando hablamos de las cosas de Dios, dice el texto, es un absurdo para aquellos que no tienen o no viven de acuerdo al Espíritu. Los que vivimos de acuerdo al Espíritu, a la fe, podemos interpretar aún aquellos acontecimientos que para nuestra mente es imposible. Nuestra mente dice: la muerte, ya, se acaba la historia del hombre, se hace polvo y se acabó su historia. Así es la mente. No hay una explicación de lo que hay más allá. Y por la fe se nos da la certeza de que la muerte no es más que cerrar los ojos para este mundo y abrirlos para la eternidad. ¿Cómo podemos saber que estamos en lo cierto? Porque quien niega que hay otra vida después de la muerte vive en la angustia, en el enojo, en la frustración. Tarde o temprano se revela. En cambio, aquellos que esperamos la vida después de la muerte, vivimos muy tranquilos, porque sabemos que la muerte no tiene poder sobre nosotros. Esa certeza se vive ya en el corazón del hombre. Por eso el Evangelio el día de hoy dice que Jesús entró en la sinagoga, en el lugar de reunión, podemos llamarlo, y había un endemoniado. ¿Qué es un endemoniado? Bien, entre paréntesis, explico. Los ángeles, un grupo de ángeles, según las Escrituras, Apocalipsis entre ellos, se rebeló contra Dios. Los ángeles son iguales a nosotros, inteligentes, libres, tienen voluntad. Lo único que no tienen es cuerpo. Es lo único, pero están iguales a nosotros. En Cancún hubo hace poco tiempo un congreso de ángeles y me decía una persona de la parroquia: padre, estuve en el hotel y me encontré que en el hotel había un congreso de ángeles. ¿En serio? Y se levantaban a desayunar. Claro, no eran ángeles. Los ángeles no comen, simplemente no tienen cuerpo. Pero los ángeles, porque no tienen cuerpo, son ideas. Son ideas.
Y el ángel bueno se presenta con ideas buenas y el ángel rebelde se presenta con ideas malas. El demonio no es como lo presenta Hollywood, un monstruo, una cosa espantosa. Los efectos que nos presentan son terribles, pero no es así. El enemigo, el diablo, es una idea. Es la única manera de atacarnos. No puede tocarnos porque no tiene cuerpo, pero sí puede entrar como idea a la mente y al corazón del hombre. Este hombre que estaba allí tenía una idea, y esa idea, que es la mentira, por supuesto, se confronta con la verdad. Tiene a Jesús allí, y cuando la mentira se enfrenta con la verdad, la primera característica es que grita. Empezó a gritar. La gente que grita generalmente es la gente que está viviendo una situación de mentira. Y la mentira no es la que se dice, la peor mentira es la que se vive, cuando alguien está viviendo lo que no es. Pues bien, este espíritu tenía posesionado la mente y el corazón de este hombre y empezó a gritar: ¿qué quieres tú de nosotros, Jesús de Nazaret? Ya sé que vienes. Se sintió amenazada la idea. Cállate y sal de él. La idea. Cállate, porque las ideas se callan. Cállate y sal de él. Y dice que sin dejar de lastimar al hombre, la idea se fue, el enemigo, y el hombre quedó allí, liberado de esa idea. Las lecturas del día de hoy, hermanos, nos invitan a hacer una reflexión. ¿Cómo son nuestras ideas? ¿Cómo son nuestros pensamientos? La palabra de Dios nos confronta, y esa confrontación siempre es para liberarnos de esas ideas que nos lastiman y que lastiman a los demás. La liberación de un hombre en esta vida es la oportunidad de vivir con serenidad, con paz. Quien vive con ideas del mal vive en el dolor, en la frustración, en el enojo, en la amenaza para los demás, y va dejando una huella de dolor. Quien vive liberado por el Señor, quien no confronta a Dios, sino se deja confrontar por Él, cuando la palabra de Dios llega, toca nuestras heridas, ilumina nuestras oscuridades, consuela nuestros dolores, sana. Cuando la palabra de Dios, como dice, es como una espada de dos filos que entra en nuestra profundidad y le permitimos que la palabra de Dios entre, entonces nos damos cuenta que Dios no es una amenaza, pero tampoco el hermano o la hermana que está delante de mí es una amenaza, ni tampoco las circunstancias que estoy viviendo tampoco son una amenaza. Que cada realidad que yo vivo, persona, circunstancia, tiene una razón de ser para mi vida. Hoy por eso el Señor nuevamente nos confronta y nos invita, como dice, a vivir de acuerdo al Espíritu. No somos solamente material humano, hay en nosotros el soplo divino que nos permite interpretar los acontecimientos que vivimos desde Dios. Es muy bonito cuando un enfermo terminal, dentro del dolor, del sufrimiento, puede ver el otro lado del dolor y poder entender: hay otros que están sufriendo más que yo. Ah, caray, ¿en qué momento este hombre se sobrepone a su dolor para pensar en aquellos que están sufriendo más que él? Es la mirada de la fe, es la mirada del Espíritu. Cuando el Señor nos permite vivir momentos muy difíciles y cuando parece que es el peor momento de nuestra vida, y poder descubrir: gracias, Señor, porque sé que aún en este momento tu mano me sostiene. Y descubrir su mano poderosa que nos sostiene, que nos consuela, que nos conduce. Pues hoy la palabra del Señor nos invita a dejarnos confrontar por el Señor, que nuestro espíritu, al encontrarse con Él,
no lo confronte, que nos permitamos que la palabra nuevamente nos permita ver aquello que no se ve, pero que podemos conocer a través de nuestra fe y tener la certeza de que no caminamos, de que el Señor ha venido para liberarnos y para caminar con serenidad a su encuentro cuando Él así lo desee. Le damos gracias a Dios dentro del dolor, porque eso es la fe, por aquellos hermanos y hermanas nuestras que están en el altar y que se nos han adelantado en el camino de la vida. Si no tuviéramos fe, sería un momento muy triste y muy doloroso, pero la fe nos permite tener la certeza de que nos vamos a volver a ver en el mejor momento de nuestra historia. Y ese encuentro con ellos y con el Señor nos permitirá vivir la plenitud que nuestra alma tanto desea, tanto anhela y todos los días está esperando el momento del encuentro con el Señor. Para ellos la vida eterna y para nosotros, ojalá, esa idea en el corazón de que no todo es esto. Esto se acaba muy pronto, que hay algo más. Y aun cuando nuestra mente no lo quiera reconocer, nuestra alma día y noche no lo va a recordar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentir lo que siempre inspire nuestras acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Pues un buen día para estar con el Señor, hermanos. Escuchar su palabra, alimentarnos de Él y permitir que esta fe que el Señor ha puesto como semilla en nuestros corazones nos permita interpretar a cada uno lo que estamos viviendo. Podemos quedarnos solamente a nivel terreno o podemos interpretar nuestra vida desde la fe. Y estoy seguro que cuando la fe es un punto de referencia, siempre terminaremos nuestro día dándole gracias al Señor. Vayamos, hermanos, en paz. La misa ha terminado. Una buena tarde para todos. Seguimos pidiendo por ustedes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me